¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí. Perfecto. Yo, ahora que sales de la lluvia de hace rato, entonces, bueno, esperemos que no nos falle durante la clase, porque hay que recuperar las 2 horas que no tuvimos la semana pasada. Entonces, bueno, déjenme preparar la presentación. Un segundito. Ok, mientras carga mi... ¿Jóvenes, me escuchan ahí? Se está trabando, bueno, a mí, no sé los demás. Sí, se le corta. ¿Cómo que se le corta? El audio. Sí, no, Se corta. internet está listo. Profe, se está cortando. Ok, a ver si ahora mejor. Cambié de red, esperemos que ahora vaya más rápido. Bien, creo que ahí estamos ahora sí. Diana, ¿podrías indicarme qué fue lo último que vimos ya hace 8 días justamente? Sí, estábamos viendo lo de la tabla de distribución de frecuencias. Ah, perfecto. Las Sí, características físicas. Sí. sí, perfecto, Diana, muchísimas gracias. Ok. Sí, o después de tantos días, ya no me acuerdo exactamente dónde íbamos, entonces, a ver, me estoy adelantando un poco. Vale, entonces nos quedamos ahí. Estábamos diciendo que cuando nosotros hacemos una granulometría, y por favor, si me empiezo a trabar otra vez en el audio, me dicen de inmediato, por favor. Y espero escucharlo si es que eso sucede. Pero bueno, ojalá que no. Les decía, cuando hacemos una granulometría, no importa si es para una construcción de un edificio, de una casa, de una vía terrestre, en este caso para estudiar un río, el procedimiento es exactamente el mismo. Creo que la tabla la alcanzamos a explicar por completo, si no, pues me dicen, pero simplemente decíamos que nos era de mucho interés conocer la columna número 2, que es donde está la abertura de todas las mallas que íbamos a utilizar,
y el porcentaje que pasaba a cada una de estas mallas, ¿ok? Entonces, con estas dos columnas, lo que vamos a hacer es representar nuestra granulometría a través de algo llamado curva granulométrica. Esa curva granulométrica es simplemente la representación de las dos columnas que yo les dije anteriormente. Entonces, la columna 2, que es el diámetro de nuestras mallas, la vamos a poner en el eje X. Después, en el eje Y, vamos a poner el porcentaje que pasa cada uno de esos valores, ¿ok? De tal manera que aquí se nos va a generar, lo voy a dibujar así de forma más o menos, algo así, ¿ok? Y esa sería nuestra curva granulométrica. Esta curva granulométrica es muy importante que la dibujemos en varios papeles. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener algunas distribuciones teóricas, pero que no sabemos de entrada cuál es la distribución teórica correspondiente a nuestro material. Entonces, vamos a dibujarlo en papeles como este primero que tenemos aquí, que es el papel aritmético, en donde simplemente ambos ejes son aritméticos. Después tenemos el papel semilogarítmico, porque el eje Y sigue siendo aritmético y el eje X es logarítmico. Después lo vamos a tener que dibujar en un papel logarítmico, en donde ambos ejes están a escala logarítmica. Lo podemos dibujar incluso en un papel de distribución normal, en donde el eje X es aritmético, mientras que el eje Y está hecho de acuerdo a una distribución normal. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Si nosotros quisiéramos convertir este papel en un papel log normal, ¿okay? Vamos a llamarle así, log normal, entonces tendríamos el mismo papel con la única diferencia de que el eje X también tendría que ser logarítmico, aquí. ¿Okay? Aquí tendríamos que trabajar con logaritmo de X, ¿sí? Y en el eje de las Y, que es en teoría el que más nos interesa, sigue siendo en escala normal. Después tenemos... una vez que nosotros ya hicimos estos gráficos, estas dos columnas ya las graficamos en todos estos papeles, tenemos que definir cuál es el de mejor ajuste, ¿ok? Porque no simplemente es, pues donde me parezca más fácil, en donde me haya quedado una forma más continua, no. Tenemos que cumplir algunas condiciones para poder determinar cuál es el mejor ajuste que vamos a tener. Antes de pasar a la selección del mejor ajuste, vamos a hablar acerca de lo que nosotros nos podemos encontrar en ese gráfico. Si recuerdan, yo aquí hice simplemente un pequeño ejemplo. Dije, bueno, más o menos vamos a encontrar una curva granulométrica de esta forma, ¿ok? Pero ahí más o menos inventada. Entonces, una vez que ya tenemos las curvas, nosotros podemos determinar si nuestra granulometría es extendida o si es uniforme. Extendida quiere decir que en nuestra muestra tenemos materiales de diferentes tamaños, pero en cantidades ya importantes. Mientras que en el caso de la distribución uniforme, la mayor parte de nuestra muestra se encuentra cercana a un diámetro único. Aquí tenemos muy poco porcentaje de finos, muy poco porcentaje de gruesos, y aquí en algún punto es donde tenemos la mayor cantidad de material. Entonces, ahí tendremos una distribución uniforme. Entonces, sin saber todavía cuál es la mejor distribución, ahí ya podemos ir viendo más o menos el comportamiento o la composición de toda nuestra muestra. Obviamente, si nosotros no hacemos una selección adecuada de nuestras mallas, esa curva granulométrica nos va a quedar un poco rara, ¿no? O mejor dicho, pues nos va a quedar mal. Si nosotros seleccionamos mallas que no son adecuadas, esta gráfica de aquí nos puede quedar de la siguiente manera. Yo puedo venir aquí en la parte de abajo y cuando sube, hacer esto, que quede escalonado. Esto está mal. Para evitar que nos quede escalonado, debemos de tener mallas que se aproximen a estos diámetros de aquí. Que pase el 5%, que pase el 16%, el 35, 50, 65, 75, 84, 90 y 95. ¿Ok? Entonces siempre vamos a intentar procurar tener mallas en donde pasen estos porcentajes. ¿Alguno de ustedes ve algún patrón que se rompa en estos diámetros que les digo que es importante que los mantengamos en nuestras mallas? A ver, chequen el patrón de esos diámetros y díganme en dónde se rompen esos patrones o ese patrón.
¿Nadie? A ver, Agustín. No entiendo cómo de que se rompe el patrón. Sí, bueno, a ver, si quieren se los digo porque creo que no queda bastante claro. Fíjense cómo aquí se nos dice un diámetro cerrado a 5. Aquí también un diámetro cerrado a 5. También aquí, 5, 35, 50, 65, 75, 90, 95. Entonces estos son múltiplos de 5. Pero hay dos diámetros que no son múltiplos de 5. El diámetro 16 y el diámetro 84. Esto es, lo vamos a ver a continuación, porque estos dos diámetros nos van a permitir hacer un montón de cosas. Entre lo más importante que nos van a permitir es que esos dos diámetros solos nos van a decir si la distribución log normal, la logarítmica, la semilogarítmica, la aritmética es la de mejor ajuste. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a esa parte. Con la tabla que vimos en la clase anterior, esta de aquí que nos decía Diana al principio, vamos a graficar en muchos papeles. Bueno, no en muchos, en varios papeles. Una vez que ya graficamos en varios papeles, vamos a encontrar algunos diámetros característicos que son de mucha importancia. Por ejemplo, vamos a encontrar el diámetro 10 y el diámetro 60. Esto sí es importante que lo vayan anotando. Estos dos diámetros, el 10 y el 60, nos permiten encontrar un coeficiente que se llama coeficiente de uniformidad y que nos permite establecer si nuestra muestra es extendida o uniforme. Recuerdan que lo vimos en la diapositiva pasada, pero gráficamente. Entonces, además de verlo gráficamente, lo podemos determinar de forma numérica con esta ecuación. Si nosotros tenemos un valor mayor de 3, nuestra forma va a ser no uniforme, ¿ok? Mayor de 3, no uniforme. Pero si es menor o igual a 3, nuestra muestra sí es uniforme, ¿ok? Entonces, obviamente se ve bastante claro con la ecuación, la relación que tenemos ahí. Lo que está diciendo en el primer caso, si este valor es menor de 3, quiere decir que el diámetro 60 está muy cercano al diámetro 10. Entonces, el porcentaje que pasa a un diámetro grande es muy parecido al que pasa a un diámetro pequeño. Por lo tanto, todo va a estar junto. Y como todo va a estar muy, muy cercano en cuanto a tamaño, lo denominamos granulometría uniforme. Pero cuando es mayor de 3, quiere decir que este diámetro que vamos a encontrar aquí es por lo menos 3 veces mayor que el diámetro del denominador. Entonces, como hay mucha diferencia entre estos dos diámetros, por lo tanto, nuestra muestra va a ser extendida, va a ser no uniforme. Para eso nos sirven estos dos diámetros. Luego, el diámetro 50, que es, ojo, el diámetro de la mediana, ¿ok? Esto es muy importante porque luego confundimos cada vez que vemos, no sé, una mitad o un porcentaje establecido en mitad, siempre damos por hecho que es la media, ¿ok? No, el diámetro 50 es la mediana. Si recuerdan sus clases de estadística, decíamos en esas clases que la mediana es mucho más robusta y por lo tanto es una medida mucho más importante que la media. Solo que la media la utilizamos por facilidad y porque a partir de ese valor existen otras ecuaciones, ¿ok? Como todas las medidas de dispersión, la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación. Pero como medida única es mucho más robusto trabajar con una mediana que con una media. Entonces, este diámetro 50 es la mediana de mi material. Y simplemente cuando nosotros tengamos una distribución totalmente simétrica, este diámetro 50 va a ser igual al diámetro medio. El diámetro medio lo vamos a denotar como D subíndice M. ¿Ok? Ese sí sería nuestro diámetro medio. Y solo es igual cuando tenemos una distribución normal, es decir, una distribución simétrica. ¿Sale? Y luego, finalmente, estos dos diámetros que les decía que son muy, muy importantes, el diámetro 16 y el 84. Dice el párrafo que junto con el diámetro de la mediana nos sirve para generar cualquier otro diámetro de acuerdo con el tipo de distribución probabilística o ley de probabilidades a la cual se ajuste nuestra curva granulométrica. También son los diámetros que determinan la recta de ajuste de la muestra granulométrica. Entonces, ¿qué es lo que dice este párrafo? Porque está medio complejo de entender. Lo que dice es, si yo ya sé en cuál papel ajustó mejor mi gráfica o mi curva,
puedo obtener el diámetro 16, el diámetro 84 y el diámetro 50, y con esos tres ya puedo obtener cualquier diámetro de mi interés. El diámetro 3, 4, 5, cualquiera, ¿ok? Pero también dice algo que en todo caso tendría que ser algo previo. Dice que son los diámetros que nos permiten determinar la recta de ajuste, que era justo lo que yo les estaba diciendo. Entonces, les doy unos minutitos para que anoten estos 5 diámetros, estos 5 diámetros característicos. Cuando los tengan anotados, me dicen porfa, para pasar a la explicación de cómo utilizar estos 2 diámetros. ¿Sale? Entonces, lo anotan porfa y me van diciendo. Recuerden avisarme, porfa, cuando vayan terminando. Pues yo ya terminé, ingeniero. Ok, gracias, Agustín. Sale, entonces parece que ya van terminando. Solo unos segunditos para los que vayan atrás. Agustín, mientras dime, ¿qué tal andas en estadística? Ay, sí, lo voy a andar quedando mal, ingeniero. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No me acuerdo mucho de estadística. Bueno, pues a ver, ahora qué tal. Más o menos me acuerdo cómo era el proceso para resolver esa granulometría de cuando la llevé normal, Ajá. pero pues, así que yo le diga que sé mucho de estadística, pues la verdad no. Ah, ok, no pasa nada. A ver, ¿de qué tanto nos logramos acordar ahora? ¿Sale alguien más falta o ya continúo? Ok, parece que ya puedo continuar. Bueno, pues avancemos entonces. Decíamos que esos 2 diámetros, el 16 y el 84, tenían una gran relevancia porque de entrada nos van a permitir decir cuál es el mejor ajuste teórico que vamos a tener, ¿sí? Cuando nosotros vemos esa tabla de distribución de frecuencias de nuestra granulometría, no tenemos idea si corresponde a una distribución normal,
a una log normal, a una aritmética, a una circular, no sabemos nada, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es graficar en esos papeles y después encontrar una manera que nos diga si ajusta bien o ajusta mal. Esa manera es, puesto que yo en el eje de las Y's tengo mis diámetros, perdón, mi porcentaje que pasa, aquí yo debo de encontrar el porcentaje del 16% y el porcentaje del 84%, ¿sí? Después tocamos nuestra curva, bajamos y encontramos el diámetro correspondiente. Una vez que ya encontramos esos dos valores, vamos a unirlos con una línea recta y vemos si se ajusta de la siguiente manera. Encuentro el 16%, por lo tanto encuentro mi diámetro 16, luego encuentro el 84%, por tanto encuentro mi diámetro 84. Una vez que ya ubiqué estos dos puntos, trazo una línea recta que una a este punto de aquí y a este punto de acá arriba, ¿ok? Si mi curva granulométrica real se parece o la que mejor se parezca a nuestra línea recta, entonces esa será la del mejor ajuste. Entonces, este ejercicio lo tendríamos que hacer para todos los papeles y después tomar una decisión de en cuál se parece más, ¿ok? Y luego también habíamos dicho que con esto podríamos obtener cualquier diámetro, y de hecho lo dice aquí, dice, es de esta curva de donde se obtienen los diámetros característicos de subíndice n, es decir, el que yo necesite. Por ejemplo, veremos en los capítulos 3 y 4 cómo vamos a necesitar para muchas operaciones el diámetro 35 o el diámetro 65. Entonces, si yo ya tengo gráficamente esto y ya lo di por bueno, entonces yo simplemente encuentro aquí el 35%, por ejemplo, toco la línea recta, bajo y encontraría el valor de mi diámetro 35, ¿sale? Y así puedo encontrar para todos. Pero además, a través de estos dos valores, yo puedo encontrarlo a través de distintas ecuaciones. Y eso es lo que tendremos que ver a continuación. Pero antes de eso, quiero que les quede bastante claro este proceso que digo, es muy simple. Una vez que graficamos, encontramos los dos puntos, unimos con línea recta y vemos qué tanto se parece. Creo que está bastante claro, ¿no? Ok, entonces, si hasta aquí no tenemos ninguna duda, vamos a empezar con las distribuciones teóricas. La primera distribución que tenemos es la distribución circular. Esta distribución circular dice que es aplicable para materiales sumamente grandes, cuando tenemos bolos, piedras o fragmentos de roca. Entonces, esta no la vamos a utilizar si tenemos arenas, limos, arcillas, no, esta es para material sumamente grande. Entonces, la ecuación general de la distribución circular es la que tenemos aquí y es bastante sencilla. Hasta ahora no necesitamos nada de estadística, porque dice, el diámetro que tú quieras conocer, esta n sería el porcentaje, va a ser igual al tamaño máximo de toda nuestra muestra, que va a multiplicar a 1 menos el porcentaje. Si yo quería, no sé, el 80%, pues ahí sería 80 entre 100 al cuadrado y luego a la 1 medio. Y ya está. Así de sencillo. Entonces vamos a resolver un ejercicio para poner en práctica esta ecuación. Antes de eso, por favor que quede bien anotado ahí en sus notas, que vamos a empezar con distribuciones teóricas. La primera es la distribución circular, solo nos sirve para bolos, piedras y fragmentos de roca. Anotan la ecuación general y de una vez anotan el ejercicio y ahora lo resolvemos. Entonces, unos minutitos, me avisan cuando lo tengan y resolvemos este primer ejercicio que es el más sencillo de todos.
Listo, ingeniero. Sale, Marco Antonio, gracias. Vamos a esperarnos un poquito más. Listo. Bien, Heriberto, gracias. Sale, pues vamos a resolver este pequeñísimo ejercicio. Digamos que lo importante de este ejercicio, dada su sencillez, no va a ser la solución matemática como tal, sino el resultado, ver exactamente qué nos dice. Ahí es donde va a estar lo interesante. Pero bueno, vamos por partes. Dice el enunciado, si la granulometría de un cauce sigue una distribución o ley circular y las piedras de mayor tamaño miden 80 centímetros, bastante grandes, el diámetro 75 se calcula de la siguiente manera. Entonces, aquí vamos a colocar lo siguiente. Yo tengo mi diámetro 75, ¿okay? Que es lo que me interesa, ¿vale? Y eso va a ser igual a la ecuación que tenemos arriba. Dice que debemos colocar nuestro diámetro máximo. Ese diámetro máximo lo podemos poner en cualquier unidad. Lo podemos poner en milímetros, en centímetros, en metros. Da igual. ¿Por qué da igual? Porque es la única variable que tiene dimensión. Entonces, si yo pongo aquí metros, el resultado van a ser metros. Si pongo centímetros, el resultado van a ser centímetros. ¿Ok? Entonces, ahí no importa. El enunciado dice que el tamaño máximo de las rocas es de 80 centímetros. Si quieren, vamos a ponerlo así, en centímetros. ¿Ok? Por facilidad, voy a poner solo paréntesis en lugar de llaves y corchetes. Entonces, dice que va a ser 80 que multiplica a 1 menos, abrimos otro paréntesis, adentro de este segundo sería otra vez 1 menos, después otro paréntesis, y aquí adentro tenemos una división, que sería n, en este caso n vale 75, entre 100. Luego eso, elevado al cuadrado, luego el siguiente paréntesis elevado a la 1 medio, o sea, a la 0.5, y ya está. ¿Vale? Esa fue una sustitución bastante sencilla. Vamos a ver, porfa, ¿cuánto nos da? En medio 27.08. Ok. Como metimos el diámetro máximo en centímetros, el resultado también está en centímetros, ¿ok? Entonces, ahí lo tenemos ya. Perfecto. En cuanto a la aplicación de la fórmula, supongo que no hay ninguna duda. Solo había que sustituir el d max y el n. Dijimos que el n es el porcentaje que nos interesa encontrar, en este caso 75%, ¿ok? Y ya está, así de simple. Pero a ver, Fernando, la pregunta aquí es, ese 27.08, ¿qué significa? Ah, perdón, Fernando David. No, el diámetro medio sería el diámetro subíndice m. Si fuera la mediana, sería el diámetro subíndice 50. Pero aquí, que es el diámetro 75, que en realidad no es que represente algo específico. Lo que me interesa saber es este valor que nos dice. Tengo por ejemplo, de las partículas son de 27.08 centímetros. Perdón, Agustín, ¿podrías repetir, por favor, que no te escuché bien? El diámetro 75, que son el 75% de las partículas con un diámetro de 27.08 centímetros. Más o menos. Casi lo dices del todo bien.
Lo que dice Agustín es correcto, solo que le faltó, digamos que una palabra. Esto lo que nos dice es que el 75% del material de nuestra muestra tiene un diámetro menor de 27.08 centímetros. ¿Ok? Yo no sé qué tan menor, pero sé que el 75% es más pequeño que esto. ¿Por qué digo que más pequeño? Vamos a ver de dónde salió todo esto. Vamos a recordar unas cuantas diapositivas atrás. A ver. Lo que nosotros empezamos a graficar era la abertura contra el porcentaje que pasaba. ¿Ok? Si pasa el 100%, lo que estamos diciendo es que el 100% de nuestro material es más pequeño que una pulgada, ¿ok? Que 25.4 milímetros. Aquí, por ejemplo, cuando decimos que el porcentaje que pasa es de 13.27, quiere decir que el 13.27% es más pequeño que 0.42 milímetros. ¿Me explico en cómo leemos esta tabla? Sí. Ok, pues así como estamos leyendo esta tabla, puesto que estamos graficando estas dos columnas, leemos los gráficos que vamos a hacer aquí. O aquí, por ejemplo, ya cuando lo tenemos bien establecido. Aquí, por ejemplo, yo decía, a ver, si tengo un 84%, encuentro un diámetro. Este diámetro me va a decir que el 84% es menor a este tamaño porque es el porcentaje que pasa. ¿Ok? Entonces, ya cuando llegamos aquí, lo que nos está diciendo es, si para tu diámetro 75 tuviste un valor de 27.8, entonces el 75% es más pequeño que este valor de aquí. ¿Cómo lo podríamos ver de forma un poquito más gráfica? A ver si nos parece todavía más claro. A ver, yo voy a colocar por aquí un rectángulo que va a representar toda mi muestra, ¿no? El 100% de mi muestra. Entonces, coloquemos de un lado el porcentaje, 100%. A ver, espérenme. Lo incrusté sin querer. Ahora sí, el 100%. Perfecto. Entonces, el 100% de mi muestra está aquí arriba, obviamente, porque todo esta es mi muestra. Entonces, aquí tendríamos el 0% de nuestra muestra. Aquí no tenemos nada, ¿no? Digamos que esto es un recipiente que se llena totalmente y cuando estamos en 0, pues es porque está totalmente vacío. Luego, ¿qué otra cosa sabemos de nuestra muestra? Que el material más grande mide 80 centímetros. ¿Sale? Si la roca más grande o la partícula más grande mide 80 centímetros, lo que yo estoy diciendo es, el 100% de mi material es de, bueno, en realidad este estaría ligeramente por debajo, ¿no? Pero porque si no, aquí lo que estaremos diciendo es, el 100% de mi material mide 80 centímetros o menos, por eso este estaría ligeramente abajo, ¿ok? Para decir que es todo lo que pasa. Si después yo inserto aquí una línea para dividir justo esto a la mitad, estaríamos en el 50%, ¿ok? Entonces aquí yo tengo el 50% de mi material. Si hago lo mismo para dividir cada mitad de las que ya teníamos, entonces yo aquí tendría el 75%, ¿ok? Y acá abajo tendríamos el 25%. Estamos dividiendo nuestro volumen en 4 partes iguales. Al calcular aquí nuestro diámetro 75, nos dio como resultado 27.08. ¿Ok? Lo que quiere decir es lo siguiente. Entre 80 y 27 hay una gran diferencia. Pues entre ese 80 centímetros y estos 27 casi no hay material. Es decir, el material grande en porcentaje es poco, ¿sí? Porque solo el 25% está entre 80 centímetros de diámetro y 27.08 de diámetro. El restante 75 es menor a este 27, ¿ok? Entonces, a ver, nada más para completar este pequeño gráfico. Heriberto García calcula con esta ecuación qué diámetro nos da para el 50%. Y
Vamos a ver, Arturo Alejandro, tú me vas a decir cuál es el resultado para el 25%. Para el 50, 10.72. Gracias. Y para el 25. A ver si no, Cecilia Guadalupe. Para el 25%, ¿cuánto nos da el tamaño? ¿Me escuchas, Cecilia? Parece que no. Daniel Ulises. Ingeniero, sí, ese es 2.54. A ver, ok, varios hablaron a la vez, pero creo que dijeron 2.50 y algo. 2.54. Ok, 2.54. Entonces, ahora sí, ya tenemos ahí establecido cuáles son los tamaños para este ejercicio únicamente, ¿ok? Entonces dice, el 25% de nuestro material tiene un tamaño comprendido entre 80 y 27.08. Otro 25% está entre 27 y 10. Otro 25% entre 10 y 2.5 y otro 25% es de 1 pulgada hacia abajo, ¿no? Entonces, ese es el tamaño o los tamaños que nosotros vamos a encontrar. Simplemente nos sirve para ver cómo está distribuido nuestro material de acuerdo a ciertos tamaños. Entonces, ahora ya sabemos de aquí en adelante que sin importar la distribución teórica que utilicemos, ya sea circular, normal o cualquiera de estas, el resultado que obtengamos nos está diciendo de qué tamaño es menor el porcentaje que nosotros estamos calculando. ¿Ok? ¿Más o menos me expliqué o hay alguna duda? ¿Ni lo uno ni lo otro? Ninguna duda por mi parte. Ok, perfecto. Bueno, si los demás tampoco tienen dudas, entonces vamos a continuar. ¿Sale? William, ¿tú querías comentar algo? No, está muy claro, profe. Sale, perfecto. Entonces simplemente es que el 75% de nuestra muestra es menor de este valor, ¿ok? Bien, pasemos a la siguiente. A partir de aquí la cosa se complica, pero solo un poquitito. A veces cuando lo vemos por primera vez o cuando escuchamos hablar de, es que es una distribución probabilística normal, log normal, semilogarítmica y demás, nos asustamos un poquillo, ¿no? Porque suena medio complicado. Pero vamos a ver cómo es súper sencillo. A ver, ya vimos la distribución circular que es para material sumamente grande. Después tenemos la distribución log normal que es aplicable para arenas y gravas comúnmente. ¿Ok? Puede ser que alguna otra cumpla con este requisito, pero normalmente solo para arenas y gravas. Material granular, pero no tan grande como el caso anterior. De acuerdo con esta distribución log normal, los diámetros, cualquier diámetro que a nosotros nos interese, lo vamos a encontrar con esta ecuación. Esta ecuación dice que el diámetro de nuestro interés se va a calcular como el diámetro 50 por la desviación estándar geométrica elevada a Zn. Esa Zn es una variable aleatoria estándar de distribución normal. Y aquí es en donde se nos complica un poquillo, pero bueno, ya veremos que es muy sencillo, ¿sale? Antes de entrar de lleno a estas explicaciones, vamos a anotar las ecuaciones que tenemos aquí. Entonces, con esta vamos a encontrar el diámetro de interés. Digamos que es nuestra ecuación general para la distribución log normal. El diámetro 50, pues lo podemos encontrar de muchas maneras. Una de ellas es con la raíz cuadrada del producto del diámetro 84 y el diámetro 16, que tanto hemos hablado de ellos. Luego, la desviación geométrica estándar, o la desviación estándar geométrica, mejor dicho, es el diámetro 84 entre el diámetro 50. Y también podemos verificar que esa desviación estándar la podemos encontrar como el diámetro 50 entre el diámetro 16 o el diámetro 84 entre el 16 a la 1/2. ¿Ok? ¿Esto por qué es igual? ¿Alguno de ustedes lo visualiza o sabe por qué podemos utilizar de 84 entre 50 o de 50 entre 16?
¿No? ¿No les dice nada eso? Que es la misma proporción. Exactamente, es la misma proporción. Entonces, si es la misma proporción del 50% al 16 que del 50% al 84, quiere decir que nuestra distribución es simétrica. ¿Okay? Por eso es que tenemos aquí la palabra clave que es normal. Entonces, por eso es que tenemos estas comprobaciones. ¿Ok? Porque es una distribución simétrica. Este ZN es una variable aleatoria estándar que ya dijimos y la vamos a encontrar de varias maneras distintas, a través de tablas o a través de Excel. Lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Pero entonces, antes de explicarlo, por favor, tómense unos minutitos y anoten las ecuaciones que tenemos aquí, sobre todo dejando muy en claro cómo se llama la distribución a la que pertenecen estas ecuaciones y en qué casos las vamos a aplicar. ¿Ok? Entonces, anótenlo, porfa. Si tienen dudas, me dicen. Y cuando ya lo tenga listo, también me dicen para explicarles de dónde vamos a encontrar este ZN. Está ingeniero. Muy bien, gracias. Vamos a esperarnos un poquito. Terminen los demás. Bien. Bueno, mientras los que hagan falta van terminando, les voy a preguntar a los que ya tomaron hidrología superficial conmigo hace ya un año, ¿de dónde sacamos esa ZN, esa variable aleatoria estándar de distribución normal? A ver, si nadie se anima, iré preguntando a los que me aparecen aquí y que sé que tomaron la clase conmigo. A ver, Daniela. Maestro, la verdad no me acuerdo. Estás dejando en mal a tu profesor, ¿eh? Muy mal. Punto menos. Perdón. Ok, no pasa nada. A ver, Diana. Tampoco me acuerdo, profe. Muy mal, ¿eh? Muy mal. No, no se preocupe, no pasa nada. A ver, Fernando Martínez. Sí, doctor. ¿De dónde sacamos esos valores? No recuerdo. Ok, seguro que cuando vean lo que sigue, todos se van a acordar. A ver. Recuerden, hay que estudiar para aprendernos las cosas, no solo para el examen. Aquí tenemos ese pequeño grafiquito y esa pequeña tabla. Esa tabla que tenemos ahí es la tabla de la distribución normal. Cuando en estadística nos encontramos alguna tabla que hace referencia a alguna distribución, no solo a la normal, tenemos la chi cuadrado, por ejemplo, siempre vienen acompañadas de un gráfico como el que tenemos ahí a la derecha. Ese gráfico es sumamente importante verlo, analizarlo y entenderlo, porque si no lo analizamos y no lo entendemos, vamos a utilizar la tabla y ya está, pero ni siquiera vamos a estar seguros de que la estemos utilizando bien. Entonces, a ver, Agustín, tú me habías dicho que ya tenías algo de conocimiento de estos procesos. ¿Qué significa ese grafiquito que tenemos ahí? Pues ahora sí, como bien dijo ingeniero, sé usar la tabla, pero no sé qué onda con el gráfico. Ok, sale, no pasa nada. De hecho, es casi lo que nos sucede a todos. Entonces, yo aquí quiero tomarme unos minutitos, los que nos quedan de esta clase, seguramente nos harán falta algunos de la siguiente, para explicarles estadísticamente qué es esto, para que no nos quedemos otra vez con la idea de sé usar la tabla, pero no sé ni por qué lo hago, ¿ok? Vamos a ver.
Nosotros tenemos una serie de datos. En este caso son diámetros de partículas. Pensemos en que vamos al río y recogemos una muestra de unos 3 kilos y la pregunta es, en esos 3 kilos, ¿cuántas partículas tenemos? A lo mejor tenemos miles de partículas. Algunas partículas de arena, otras de limo, de arcilla, algunas de grava, pero tenemos muchas, muchas, muchas partículas. Lo que tendríamos que hacer es, de una por una, ir tomando su tamaño. Obviamente eso es físicamente no imposible, pero tardaríamos años, bueno, no años, pero muchísimo tiempo en medir cada una de esas partículas. Pero supongamos que lo logramos, que nosotros medimos todas esas partículas. Si corresponden a una distribución normal o a una log normal, cuando nosotros grafiquemos esa distribución, nos va a quedar como una campana de Gauss, que es esta campana famosísima que tenemos aquí. Perdón, esta campana se llama campana de Gauss porque Gauss fue el que descubrió, digamos, todo esto de la distribución normal. Hay como 3 o 4 científicos que ahí se disputan el descubrimiento, digamos, de esta distribución. Varias variables de la naturaleza se describen a través de una distribución normal, ¿ok? Pero lo que tenemos aquí en específico, porque nosotros podemos graficarlo de varias formas. A ver, en estadística nosotros podemos encontrar un gráfico de la siguiente forma, que siempre va a empezar aquí abajo y luego así, una forma de S. Aquí vamos a tener un 1 y aquí vamos a tener un 0. Esta es una gráfica de probabilidad acumulada, ¿ok? Es una probabilidad acumulada. Entonces, aquí nosotros tenemos ciertos tamaños, que en este caso son diámetros de partículas. ¿Okay? Este es el diámetro, ¿no? Entonces, lo que dice es, si yo tomo una partícula al azar, meto, no sé, mi mano a esos 3 kilos de muestra y tomo una partícula cerrando los ojos y la primera que toque, sin tampoco ahí estar haciendo trampa, a ver cuál es más grande o más pequeña, simplemente una partícula al azar, mi pregunta va a ser, ¿esa partícula con qué probabilidad va a ser de este tamaño o más pequeña? Es decir, ¿con qué probabilidad va a estar en esta zona? Entonces, yo como leería ese gráfico, sería de la siguiente forma. Yo digo, a ver, tengo esto así. Yo ya sé que aquí tengo 0, que aquí tengo 1, y yo quiero saber qué probabilidad tengo de encontrar un diámetro, vamos a poner aquí, de 2 milímetros. Entonces, la pregunta, como les digo, es, ¿qué probabilidad hay de que esa partícula tenga un diámetro de 2 milímetros o menos? Entonces, con este 2 subo hasta aquí, toco, me voy al eje y aquí voy a encontrar un valor, no sé, me lo voy a inventar de 0.4. Esto quiere decir que tengo un 40% de probabilidades de encontrarme una partícula menor o igual a 2 milímetros. ¿Ok? Esa es la distribución acumulada. Y esta simplemente es la frecuencia. Entonces, cuando nosotros pasamos de este gráfico acumulado a la frecuencia, es simplemente hacer un histograma, ¿ok? En donde vamos a hacer lo siguiente. A ver, yo otra vez tengo aquí un gráfico y digo, lo voy a hacer como por rangos. A ver, en este rango yo voy a tener de 0 a 2 milímetros, luego de 2 milímetros a 4. Y yo lo que digo es, ¿cuántas partículas entraron entre 0 y 2 milímetros? No, pues, no sé, 10. Y aquí graficamos 10. Después, ¿cuántas partículas entraron entre 2 y 4 milímetros? 20 partículas. Entonces, graficamos aquí 20. Después, entre 4 y 6, llegamos a 30, vamos a decirlo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí decimos 30. Luego, de 6 a 8, resultó que fueron 20. Y luego, de 8 a 10 milímetros, resultó que fueron 10 partículas. ¿Sale? Entonces, si se fijan, aquí esta forma es una campana. Entonces, todo esto de aquí es esto de aquí. Así se construyen estas gráficas. Solo que después, este número, este 30, este 20 y este 10, lo pasamos a probabilidad, dividiendo este 10 entre el total. Si nosotros aquí teníamos 60, entonces aquí esto es lo mismo que decir
10 entre 60, ¿cuánto me daría? $0.16. Bueno, 17 si redondeamos. Luego, 20 entre 60 me da 0.33. Y 30 entre 60 me da 0.5. ¿Ok? Si sumamos esto de aquí, nos tiene que dar igual a 1. ¿Sale? Entonces, lo que quiere decir es que adentro de toda esta curva existe el 1 de probabilidad, es decir, el 100% de probabilidad. Si hablamos ahora sí de este gráfico que tenemos aquí arriba, lo que estamos diciendo, así de simple, es lo siguiente. Todas mis partículas están comprendidas debajo de esta curva. Todas mis partículas están aquí. ¿Sale? Entonces, si mi partícula más grande mide, no sé, como en el caso anterior, 80 centímetros, y yo les pregunto, ¿qué probabilidad hay de que al tomar al azar tenga una partícula menor o igual a 80 centímetros? ¿De cuánto sería mi probabilidad? 100%. Del 100%, exactamente. ¿Ok? Y a ver, María Guadalupe, si en lugar de esa pregunta yo te digo, ¿qué probabilidad hay de que al tomar una partícula al azar sea menor o igual de 70 centímetros? ¿Qué porcentaje es? No lo sé. Exactamente, no es fácil saberlo. ¿Yo qué es lo que tendría que hacer para encontrar ese porcentaje? Aquí voy a hacer este gráfico, pero de otra manera. Denme un segundo. Así, ¿sale? Aquí tenemos nuestros valores. Aquí vamos a suponer que está 60 centímetros, 70 y aquí 80. Entonces, como el 80 sabemos que era el máximo, María Guadalupe dijo fácilmente, ¿no? Si quieres una probabilidad menor o igual a 80%, todo tu material está comprendido ahí. Pero cuando le dije de 70, ahí ya no supimos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Encontrar toda esta área. ¿Cómo encontramos toda esta área? A ver, ¿quién me dice cómo se encuentra el área debajo de esta curva? ¿Con una integral? Con una integral. Entonces, la probabilidad de encontrar una partícula menor o igual de 70 centímetros va a ser igual a la integral de una función, que en este caso sería la ecuación de la distribución log normal, integrada desde menos infinito y hasta 70. Y así encontramos toda esta zona y hasta el 70. ¿Ok? Hacer esta integral no es fácil porque esta ecuación no es sencilla. Esta función de la distribución normal o log normal no es sencilla. Para no tener que hacer todo este relajo de integrales, porque cada vez que necesitemos un valor, una probabilidad, tendríamos que hacer esta integral, para eso existen estas tablas. Entonces, estas tablas ya están hechas con esa integral, ¿sí? Entonces, para eso es que son estas famosísimas tablas. Ahora, para hacer esta tabla, no utilizamos esos valores, bueno, lo voy a volver a hacer aunque ya lo borré. No utilizamos esos valores que tenía yo aquí, en donde dije que teníamos ahí el 60, luego el 70, luego el 80, etcétera. Si se fijan, esta ecuación intento que sea igual que esta, pero aquí el valor es 0, justo en el centro vale 0. Entonces, ¿quién me puede decir de ustedes cómo le hago para que la mediana, que en este caso coincide con la media, sea igual a 0? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo paso de este valor de aquí, que vale 60, a 0? ¿Nadie? No, pues sí pasaron de noche sus clases de estadística, ¿eh? A ver, no pasa nada, aquí lo vamos a recordar. Esto que tenemos aquí, esta gráfica, es una gráfica de la distribución normal estandarizada. Si recuerdan aquí, hablábamos que Zn es una variable aleatoria estándar de una distribución normal, pero esta palabra estándar es muy importante. Cuando nos referimos a una variable estándar en una distribución normal, es porque cada valor de X lo convertimos a Z.
¿Ok? Nuestra variable original se llama X, la variable ya transformada o estandarizada se llama Z. Y esa la vamos a transformar de la siguiente manera. Nuestro valor original menos la media entre la desviación estándar. Esto de aquí lo que va a provocar es que si nosotros teníamos una distribución normal con parámetro mu y parámetro sigma, es decir, con una media y una desviación estándar, ahora la estamos transformando cuando convertimos todos los valores de X, lo estamos transformando a una variable normal con media 0 y desviación estándar 1. ¿Ok? Eso lo hacemos para todos nuestros 1000 tamaños de partículas que habíamos dicho. Lo estandarizamos para llegar a esto. Y una vez que lo estandarizamos, ahora sí, construimos nuestro gráfico, integramos lo que ya habíamos dicho y con esa integración determinamos esta tabla. ¿Ok? Afortunadamente nosotros ya no tenemos que hacerlo. Entonces, bueno, aquí importante. Hablamos de Z porque es una variable estandarizada. Es estandarizada porque ya hicimos este proceso de aquí. ¿Sí? Ahora, estas tablas, bueno, ya se nos acabó la hora. Vamos a dejarlo aquí y la próxima clase vamos a hablar de los dos tipos de tablas que hay y entonces este puntito que está aquí o esta zona churada, ¿qué significa? ¿Sale? Lo dejamos ahí. Si tienen alguna duda, ahí la anotan y me la hacen llegar el próximo miércoles. ¿De acuerdo? Está bien. Está bien, profe. Sale. Pues entonces lo dejamos aquí. Muchas gracias y nos vemos el miércoles. Disculpe, doctor. Nos vemos.